Un día más, damos gracias al Eterno por estas bendiciones y pedimos que nos acompañe en esta mañana. Bueno, en el tema anterior habíamos hablado acerca de la introducción en los tres recorridos que aparecen en la historia. El recorrido que tenemos en el santuario, en este sentido, hoy vamos a analizar un poquito más acá de fondo. Y no sé si aquí están viendo, aquí, bueno, ahí está bien. Este recorrido es las 7 fiestas de Jehová, de Yahvé, en el pueblo de Israel, en el calendario divino o calendario religioso. En el tema anterior habíamos hablado acerca de los 4 métodos de interpretación profética y las 4 dimensiones de interpretación profética. Habíamos hablado acerca del recorrido de Egipto hasta la Canaán terrenal, y desde la muerte de Jesús hasta su próxima venida. Este mismo recorrido lo encontramos nosotros en el santuario. Es decir, que si nosotros hablamos acerca del santuario, podemos ver nosotros aquí que este recorrido del santuario, esta gráfica que estoy colocando aquí, nos muestra el recorrido de 7 pasos. Pesa, ¿verdad? Pesa, aquí encontramos panes sin levadura, lavacro, candelabro, panes de la proposición, que son diferentes a los panes sin levadura, que también son sin levadura, pero son otros tipos de panes, altar de incensario y el lugar santísimo donde está la tabla de piedra, el arca del pacto. Entonces, en este recorrido es el recorrido que gráficamente encontramos, que fue diseñado por el Padre Celestial, entregado a Moisés, y que él lo expresa en el libro, en los libros de, especialmente Levítico, y otros libros que nos mencionan también acerca de esos 7 pasos. Entonces, esta gráfica aquí nos puede mostrar que las 7 fiestas de Jehová, de Yahvé, del pueblo de Israel, pero que son fiestas del Eterno, del Creador, que se las entregó para que el pueblo de Israel las celebrara. El calendario divino o calendario religioso, habíamos mencionado que hay 2 tipos de calendario. El calendario de la creación, ¿ya?, que es el calendario divino, y el calendario divino también, pero que se le denomina a algunos como calendario religioso o el calendario de la liberación del pueblo de Israel. Entonces, algunos le dicen calendario civil, ¿ya?, otro calendario de la redención o calendario religioso. Para poder diferenciar esto, nosotros encontramos que el calendario de la liberación del pueblo de Israel, a partir de la liberación del pueblo de Israel, este calendario fue colocado iniciando del mes de Abib o Nisan como primer mes del año. El calendario civil es el calendario que inicia como primer mes del año en el mes de Tisri o septiembre. ¿Cuál de estos 2 calendarios debemos usar para interpretar el tema del santuario, los 7 pasos, o el calendario que debemos usar para las 7 fiestas, o el calendario que debemos usar para el recorrido que ejerció el pueblo de Israel de Egipto a la Canaán terrenal, o cuál es el calendario que debemos usar para interpretar el recorrido desde la muerte de Jesús hasta su próxima venida? Es el calendario que de la liberación del pueblo de Israel. El calendario civil no lo debemos aquí colocar para interpretar estas profecías, aunque el calendario civil se aplica en otras profecías, mas no en esta profecía o esta interpretación acerca del santuario. Como les venía diciendo, si hay alguna pregunta,
pues entonces que no sea entendible, simplemente me preguntan y yo con mucho gusto les aclaro. Nosotros encontramos aquí las 7 fiestas. Estas 7 fiestas son siete celebraciones que se hacen puntuales. La Pascua, las primicias, ¿ya? Las Pascuas, las primicias, pero dentro de esta gran convocatoria encontramos que Pesaj o la Pascua se dividen en 3 áreas. El 14, la muerte de Jesús. El 15 al 21, los panes sin levadura. El 16, las primicias o la resurrección. El 6 de Sivan, encontramos el Pentecostés o Shavuot. Ya lo habíamos explicado en el tema anterior. Y el 1 al 10 de Tirsi, encontramos las trompetas. ¿Ya? Y el 10 de Tirsi, encontramos día de la expiación o día del juicio. Y del 15 al 22 encontramos lo que es Sukkot o las enramadas o las cabañas. Ya mirando esto, entonces nosotros vamos a aplicar aquí lo que tiene que ver con las 7 fiestas en la Biblia. Y este es un resumen que estamos haciendo, porque ya este tema, esta parte lo había dado en la primera sección. Es como para ubicar nuestra mente en el contexto de lo que se había dado. Habíamos explicado que la Pascua era Pesaj, y la encontramos en Levítico 23, 4 y 5. Los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Ahí habíamos quedado. Entonces, ahora vamos a las trompetas. Las trompetas es Yom Teruah en hebreo. Aquí tenemos Yom Teruah en rojo. Yom, día, Teruah, trompeta. O sea, traducido sería el día de las trompetas. Las trompetas eran 10 y comenzaban desde el 1 de Tisle hasta el inicio del día 10, a la puesta del sol, se sonaba la última trompeta. Entonces vamos a ver si un hermano me ayuda para corroborar si esto que estamos hablando es así. Continuando con el tema que habíamos quedado. Entonces, alguien que tenga Levítico 23, y vamos a leer el capítulo 23, versos 23 al 25. Alguien que me pueda ayudar. Levítico 23, ¿qué? Levítico 23, se puede ver en la pantalla, dice Levítico 23, versos 23, 24 y 25. Dice la palabra de Dios de lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Amén. Entonces encontramos que a partir de este primero del mes era el sonido de las trompetas. ¿Cuántas trompetas eran? Una por cada día, del primero al 10 de piso. Muy bien. Luego entonces aquí al terminar el sonido de la última trompeta, daba inicio, es decir, la trompeta número 10, que significa amplitud, daba inicio a lo que se conmemoraba como el día del juicio, el día de Yom Kippur en hebreo. Yom, día, Kippur, juicio. Era el día del juicio, donde el sumo sacerdote podía pasar directamente al lugar santísimo con la sangre del cordero que representaba a Jesús, y entonces iba y colocaba sangre allí en las tablas de piedra. Quitaba el propiciatorio del arca del pacto y rociaba sangre allí en las tablas de piedra. Eso solamente se hacía una vez al año. Este Yom Kippur
para nosotros es muy conocido, porque sabemos que Yom Kippur, y por eso es muy importante entender las 4 dimensiones. ¿Cuáles son las 4 dimensiones? Literal, histórico, profético y espiritual o aplicación personal. Ahora, en la historia, en el diseño profético, ¿cuándo es Yom Kippur? En la historia. ¿Ya? En la profecía de cumplimiento, nosotros manejamos este tema muy bien, porque Yom Kippur, o Día del Juicio, en la historia cronológica, se inició el 22 de octubre de 1844. Ahí lo manejamos muy bien. Pero, ¿cómo podemos nosotros ubicar en la historia las 7 convocatorias? Porque recuerde que Yom Kippur es el día de juicio en la historia que ya llevamos 180 años de haber iniciado Yom Kippur o el juicio investigador en el cielo. Ahora, Yom Kippur, allí en la gráfica que nosotros vemos aquí, en la gráfica que nosotros vemos aquí del santuario, nosotros aquí encontramos que aparecen 7 pasos, ¿ya? 7 pasos. Pero ¿dónde ubicamos Yom Kippur? Aquí es Yom Kippur o día de juicio. Pero aquí lo encontramos gráficamente de manera literal en la gráfica del santuario. Pero en la historia lo ubicamos en 1844. Ahora, ¿dónde ubicamos el resto de muebles o el resto de fiestas? Porque realmente la celebración de Yom Kippur la encontramos explícitamente en el Levítico 23, en la celebración de Yom Kippur, que la colocamos el 22 de octubre de 1844, porque no fue revelado. Pero ¿dónde colocamos las otras fiestas en el santuario? Partiendo de esta idea, nosotros regresamos, por eso es muy importante ubicar cada paso, pero para nosotros poder entenderlo tenemos que ir primero al libro de la Biblia para que sea él mismo que nos explique. Entonces ahora llegamos al paso de Yom Kippur. Ya nosotros, es el paso número 6, que encontramos aquí, día de expiación o día de juicio. Yom, día, Kippur, juicio. Ahora vamos a leer otro hermano o hermana, o alguien que me colabore, leyendo Levítico, capítulo 23, versos 22 al 32, a ver qué nos habla de la celebración de Yom Kippur en el ciclo del año. ¿Qué lo ubicamos? También habló, Sí, señor. también habló el Eterno a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno, porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, es estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Amén. Muy bien. Entonces, con esta lectura nosotros podemos ver cuáles son las características de Yom Kippur. Ya lo hemos leído. Entonces, que debemos afligir nuestros corazones en una reverencia de respeto, de obediencia
y sacrificando nuestras vidas, nuestra mente pecaminosa, para que Él pueda entrar en nosotros y puede ser registrado en el libro de la vida. Aquí encontramos nosotros, según esta lectura, que Yom Kippur era un día de 24 horas, comenzando a los 9 días en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis nuestro reposo. ¿Por qué? Porque el día 9, a la puesta del sol, iniciaba el día 10. Nos recalca muy claramente de que los días proféticos comienzan en las horas de la tarde. Es decir, a la puesta del sol ya sonaba la última trompeta y daba inicio con este sonido de Yom Teruah al inicio del sonido que daba la festividad o la convocatoria, esta convocatoria dejada como símbolo de del juicio que se iniciaba en la historia profética el 22 de octubre de 1844. Ahora, este día literal aquí, aplicado a la historia en el campo profético en las 4 dimensiones, lo aplicamos en 1844. ¿Cuánto ha durado o cuánto tiempo llevamos de este día profético? Este día profético se inició en 1844. No sé si usted tiene calculadora, y estamos hoy día en el año 2024, ¿verdad? Ya inició en el año 1844. ¿Cuántos años llevamos de este día profético de juicio investigador? 180 años, si no me equivoco. Entonces, este ciclo del año que nos habla de las fiestas, nos aclara, la fiesta es quien nos aclara con detalle qué representa en el campo espiritual de los seres humanos un día de Yom Kippur, de 180 años. Y faltan los años que van a transcurrir, que no sabemos cuántos son todavía, para terminar el juicio investigador, que también tiene un gran paralelo con la boda del Cordero. ¿Sí? Entonces es muy importante. Pero en este campo no hay que explicar tanto, porque el día del juicio investigador lo tenemos muy claro, somos expertos en investigación, manejamos el espíritu de profecía, explicamos con detalle, tenemos el privilegio de ser la única denominación en el mundo que tenemos claro este tema. Pero ¿cómo ubicaríamos los otros pasos del santuario o las otras fiestas? Porque la fiesta en la que nos habla acerca de Yom Kippur, ¿cómo ubicaríamos las otras 6 restantes dentro del campo histórico o dentro de los muebles del santuario? ¿Cómo haríamos? Bueno, ese es el tema que estamos desarrollando en el transcurso de esta semana. Pero como vamos de una manera ordenada, como dice 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden, entonces vamos paso a paso. Y algo que no entiendan, pues aclaremos, porque si no terminamos toda la semana y vamos a quedar de pronto con algunas lagunas, con algunas partes que no entendemos, cómo ubicar tanto los textos bíblicos como las fiestas, ¿ya? Dentro del santuario, y cómo podríamos ubicarlo en el campo cronológico de la historia para que hoy día sea una profecía de inminente recordatorio y de profecía de cumplimiento en la historia y en nuestra vida espiritual o personal. ¿Cómo la aplicaríamos? Estos 7 pasos también los debe vivir una persona que va a aceptar el desafío del camino espiritual con Jesús, iniciando en el atrio con el altar de los sacrificios, el altar del holocausto, ¿verdad? Que representa la aceptación de Cristo Jesús, hasta llegar a su segunda venida, que sería las cabañas, Sukkot, o la segunda venida. ¿Dónde está eso? En el lugar santísimo, como partida cuando seamos escritos en el libro de la vida, terminen las 7 postreras plagas y venga el Rey de Reyes como Señor a llevarnos a la Canaán celestial para celebrar
la fiesta de las enramadas o la Sukkot, y que iniciaría con el séptimo milenio. Esto es muy importante. Ahora, vamos a leer la última convocatoria o fiesta de estas grandes asambleas que se celebraban en el ciclo del año. Pero este ciclo del año también debemos ubicarlo en el ciclo de la historia. Las cabañas, también sinónimamente denominadas como las enramadas o tabernáculos, en hebreo Sukkot. Lo encontramos en Levíticos 23, versos del 33 al 44. Inicialmente a mí me costó entender esto, hace muchos años. Si yo leía Levíticos 23 y no podía relacionar qué versículos me hablaban en Levíticos 23 de la primera fiesta, qué versículos me hablaban de la segunda, qué versículos hablaban de la tercera, porque Levíticos 23 menciona tanto las 7 convocatorias en 3 grandes asambleas, y eso me costaba a mí muchísimo entender esto. Por eso, de pronto alguien dice, hermano Luis, pero no pasa las diapositivas rápido. ¿Qué pasa? Pasemos a la siguiente. ¿Por qué? Porque no es un tema que es tan fácil de entender, y por eso vamos detalle a detalle a fin de que podamos tener claro el tema de la interpretación del santuario como el tema de la fiesta dentro del santuario, ubicados en la historia en 2 tramos históricos: Egipto, la tierra prometida terrenal, y de la muerte de Jesús hasta su próxima venida. Eso está claro dentro del santuario, que lo podríamos catalogar como la columna vertebral de toda profecía bíblica. Aquí está todo. ¿Y cómo podríamos aplicarlo en nuestra vida, esos 7 pasos? Las cabañas, Levíticos 23, versos 33 al 44. Bien pueden leer para ir desarrollando este tema tan interesante. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo del Eterno, de vuestros dones, de todos vuestros votos, de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar al Eterno. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo, y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En el tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en el tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel, y cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, el Eterno. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Eterno. Qué interesante, hermano. Ahora, nosotros
hemos aplicado Yom Kippur al juicio investigador de 1844 hasta que termine el juicio investigador, que no sabemos la fecha todavía, que es paralelo con la boda del Cordero, no la cena de la boda del Cordero, sino la boda del Cordero, que ya iniciaron en 1844, tiene una connotación paralela con el juicio investigador. Ustedes miran por qué hermano Luis repite tanto, porque quiero que quede bien claro en la mente, porque vamos a introducirnos en aguas profundas para poder entender este tema. Ahora yo les pregunto, si Yom Kippur del 10 de Tisbe, como lo mencionábamos, que comenzaba a los 9 días de la noche y terminaba el día 10 en la noche, encontramos un recorrido del 10 al 15 o el 14 en la noche para iniciar Sukkot. Ahora, si nosotros ubicamos Yom Kippur de 1844 hasta terminar el juicio investigador para iniciar las 7 postreras plagas, cuando ubicamos las cabañas dentro del contexto histórico. Si el Yom Kippur no ha terminado, pues obviamente no han comenzado las cabañas. Entonces, las cabañas deben iniciar ¿cuándo? Cuando termine Yom Kippur. Y cuando termine Yom Kippur viene Jesús por su pueblo. Entonces, esto daría inicio con el 7º milenio a la gran fiesta de Sukkot, que dice que esta debe ser 7 días, del día 15 al 21 de Tisbe. Ahora, si las cabañas inician con la venida de Jesús y dice que el primer día es día de gran conmemoración, ya, con palmas en las manos, de los árboles, ¿cuáles son los árboles? Los representantes del Creador en la tierra, del remanente de la hora undécima. Entonces, todos estos árboles representan simbólicamente a un pueblo. Recordemos la profecía de Daniel 2 de la estatua de Nabucodonosor, que en el verso 44 en adelante nos dice que aquí, que del monte, ¿cuál es ese monte? ¿Cuál es ese monte? Un monte está conformado por árboles. ¿Y qué son los árboles? Ya se ha explicado que los árboles representan a los hijos de Dios activos, y que del monte salió una piedra, una roca, que desmenuzó el oro, la plata, el bronce y el hierro, y lo desmenuzó. Qué interesante esto. Es día de gran conmemoración, donde los ángeles, los representantes de todo el universo, estarán pendientes para darle la bienvenida al remanente que asciende con triunfos, con palmas en las manos, para ser recibido ¿dónde? En el tabernáculo de Dios allí en el cielo, donde será una gran fiesta de bienvenida. Y esto durará 7 días. El número 7 es número de perfección y está representando el milenio en el cielo. Y lo mismo cuando se termine el día último de los 7 días, recordemos que el Yom Kippur es un día de 24 horas y llevamos 180 años de ese día y no ha terminado ese día profético. ¿Cuántos días duran esos 7 días del día 15 al 21? Que inicia con un día santo de gran conmemoración y termina el milenio con un día santo de gran conmemoración, que es el regreso. ¿Ya? Regreso de la gran ciudad, con el regreso también de los siervos que ya han pasado o hemos pasado 1000 años en el cielo, y será un día de fiesta, de gran celebración, porque venimos a la tierra a recibir el regalo maravilloso de esta tierra donde vamos a vivir por toda la eternidad, y será celebrado con un día de gran conmemoración. Entonces, ya pues nosotros podemos comenzar a ubicar la fiesta de fiesta dentro del santuario, y cada
mueble, cada mueble o cada paso del santuario está representado por un utensilio. Es impresionante esto, ¿verdad? Entonces, si nosotros comenzamos a ubicar, que lo vamos a hacer en el transcurso de esta semana, ubicar cada fiesta dentro de la historia del contexto profético. Por eso se habla de 4 dimensiones. Bueno, ya teniendo estos textos como base, ahora vamos a introducirlos. ¿A dónde? Vamos a introducirlos dentro del campo profético. Pero volvemos ahora porque es necesario repetir para que esto nos quede claro. Nos habla de las 7 fiestas de Yahvé, de Jehová, el pueblo de Israel, calendario divino o calendario religioso, que es el calendario, vuelvo a repetir, que se inició o se activó, vamos a decirlo así, desde la liberación del pueblo de Israel en Egipto, el amanecer del día 14 de Abib, que a partir de esa fecha se convertía en un nuevo calendario que iniciaba como primer mes del año el día de Abib, porque antes el primer día del año era el mes de Tir. Mes de Abib aproximadamente abril, mes de Tirse aproximadamente septiembre, porque las fechas no coinciden, los días de fecha de este calendario no coinciden con el calendario gregoriano. Entonces aquí podemos ver las 7 fiestas enmarcadas dentro del ciclo del año. Esto lo hemos repetido muchas veces, pero vamos a hacerlo de una manera más detallada para podernos centrar y entender el tema del santuario celestial. La gráfica, lo que Moisés recibió allí en el monte, una revelación para que construyera un santuario en miniatura de lo que había visto en el cielo. Por eso dice el tabernáculo de Dios en el cielo, porque realmente el santuario está en el cielo. Lo que el Señor le dio a Moisés fue una copia, que fue el recorrido a través del desierto y que se celebró aproximadamente por 1200 años de la historia, hasta que se construyó el templo de Dios, construido o dirigido por Salomón, que su construcción, según la historia, según las investigaciones, en el año 959 y duró 7 años de construcción para terminar en el año, restamos nosotros 7 años y nos daría ¿qué año? ¿De qué año nos daría? 952, 953 aproximadamente. Allí se construyó un templo y ese templo ya no era movible, era un templo estático. Eso tiene mucho que ver con la tipología del santuario en el desierto, del santuario que se le dio a Moisés por el santuario celestial. Y luego ese templo fue destruido en el año 585 por el rey Nabucodonosor, ese templo que construyó Salomón. Entonces, ¿cuántos años duró ese templo construido? 952 al año 605, pero no fue destruido. El año 605 fue cuando el rey Nabucodonosor invadió a Siria y trajo cautivos del pueblo de Israel algunas personas, y finalmente en el año 585 se destruyó el templo y se trajeron los utensilios. Ustedes recuerdan muy bien que el rey Balsasar quería hacer fiesta y tomar vino en los utensilios que eran usados en el templo sagrado, y aparece allí las letras en la pared, Tekel, Tekel, Apersim. El rey llama a todos sus intérpretes, pero había un problema. Estas letras estaban en arameo o estaban en hebreo. Esta es una discusión muy profunda que se hace. ¿Por qué? Porque muchos dicen que estaban en arameo.
Pero si hubieran estado en arameo, pues los intérpretes o las personas que estaban ahí hubiesen podido leerla claramente. Pero no, tuvieron que llamar a Daniel, porque estas letras eran letras hebreas, no arameas. Entonces, ese es otro tema de análisis. Nosotros encontramos aquí que estas fiestas, y aquí de pronto, para que ustedes precisen con claridad las fechas de las fiestas. Y estas fechas de las fiestas, nosotros las ubicamos, como ya las hemos leído con texto bíblico en Levítico 23, ahora las vamos a ubicar en las fechas correspondientes. La fiesta de la Pascua, que es los panes sin levadura, ¿verdad? Como es las primicias, encontramos que Pesa está representando ¿a quién? Está representando al altar del holocausto, al altar del sacrificio, en el patio del santuario, en el patio o el atrio del templo que había construido Moisés. Vamos a hacer este recorrido y encontramos aquí, porque me interesa primero ubicar las fechas. Entonces, Pesa, día 14. Panes sin levadura, día 15 al 21. Pero aquí vale la pena resaltar que hay dos paralelos. 15 al 21 es panes sin levadura. Y la última fiesta, que es la séptima, que es la fiesta de los tabernáculos, es una fiesta que también va del 15 al 21 o al 22. Aquí podría ser 21 en la noche o 22, aquí ya realmente es 22. Entonces nosotros encontramos aquí que hay un paralelismo entre los panes sin levadura y entre los tabernáculos del 15 al 21 en la noche, que ya sería 22. Este paralelismo nos muestra de que nosotros debemos iniciar los panes sin levadura desde qué día, desde a partir del 15, que es el recorrido que les mencionaba, de la tierra de Egipto al Mar Rojo, pero que nuestra vida espiritual está representando un cambio total, un giro de 180 grados haciendo Teshuvah. Teshuvah es arrepentimiento total, dejando el mundo viejo y dejando la levadura vieja, que lo vamos a ver en detalle en el Nuevo Testamento, en el Brihadacha hebreo. Y ese recorrido nos muestra la connotación del futuro dentro del milenio, donde ya no habrá levadura ni mancha de pecado dentro del remanente que es llevado al cielo. El día 16 es el día de las primicias. Día de las primicias. Aquí está resaltado. Esto se hace precisamente en el mes de Abib, Nisan, que es el primer mes del año. ¿De cuál año? Del año que se inició con la liberación del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué dice Éxodo capítulo 12, verso 2? Y leemos también capítulo 13, verso 14, y Esther capítulo 3, verso 7. Vale recordar que es necesario leer estos versículos para tener claridad que realmente las escrituras nos revelan el contexto de esta explicación. Entonces, ¿qué nos dice Éxodo capítulo 12, verso 12? Para ver acerca de este calendario que el Señor estableció a partir de la liberación del pueblo de Israel. ¿Ya? Dice, este mes os será principio de meses, de los meses, para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Y el capítulo 13, verso 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Aquí podemos nosotros entender que hay un nuevo calendario, pero que este calendario no fue establecido en la creación. Ya habían pasado muchísimos años, más de 2000 años habían pasado
cuando se establece este calendario. Y él dice claramente, a partir de este mes será el primero de los meses. ¿Y qué mes? El mes de abril. Para poder entender el tema del santuario y el tema de la fiesta, hay un cambio de calendario. O no es un cambio, más bien se activa un calendario que ya está establecido, pero que no había sido mencionado antes de la liberación del pueblo de Egipto. Y encontramos que este es un recordatorio que tendría de ver el pueblo por toda la historia. Ahora, cuando habla de las fiestas, dice que es estatuto perpetuo por toda la eternidad. Esto debe grabarnos en nuestra mente, de que lo recalca varias veces en algunas fiestas, que dice estatuto perpetuo es por toda la eternidad. ¿Cuál es toda la eternidad? Ya sería otro análisis, ¿verdad? Porque ha habido polémicas. ¿Estas fiestas están vigentes? ¿No están vigentes? ¿Hay que celebrarlas? Y si hay que celebrarlas, entonces hay que matar el cordero. Hay que hacer nuevamente el santuario. Hay que rociar la sangre del cordero. No. ¿Por qué? Porque nosotros estamos celebrando hoy lo que se llama Yom Kippur. ¿Qué fiesta es la fiesta de Yom Kippur? Es la sexta fiesta del 10 de Tishrei, de 24 horas. Pero no lo estamos celebrando de manera literal, sino de manera espiritual. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo de que estamos en una conmemoración de Yom Kippur, del juicio investigador? ¿Están de acuerdo que está vigente Yom Kippur? Sí, claro. Nosotros sabemos que Yom Kippur está vigente, porque inició el 22 de octubre de 1844 y en el campo profético de cumplimiento está vigente porque Jesús está en este momento celebrando el juicio investigador o ejecutando el juicio investigador, porque está examinando nuestras vidas a ver cómo estamos nosotros, si estamos aptos, si hemos pasado los pasos del santuario, iniciando con cuáles pasos. Ya lo vamos a ver. Entonces, este es un tema que hay que saberlo manejar. ¿Qué está vigente? ¿Qué no está vigente? Si no está vigente, entonces no existiría el juicio investigador, porque el juicio investigador es Yom Kippur. Tremendo, ¿verdad? Ah, pero entonces matemos al cordero, porque eso no. Hay que ver que hay cosas que están vigentes, hay cosas que no están vigentes. ¿Qué es lo vigente que podríamos relacionar? El campo espiritual. Hay un juicio que se está celebrando, iniciando con el juicio de los muertos, terminando con el juicio de los vivos. Algunos aseguran que el juicio de los vivos ya comenzó, pero ¿hay base bíblica? No, será revelado. Y como no ha sido revelado, si ya empezó el juicio de los vivos, pues es mejor quedarnos con lo que ya está revelado. Qué interesante. Bueno, siguiendo con estos pasos, entramos dentro de la primavera, porque esto se da en la primavera, es decir, que el nuevo calendario se activa en la estación de la primavera. Ahora, cuando hablamos de la primavera, hermano Luis, yo sé que ustedes saben bastante sobre la primavera, sobre las estaciones del año, pero algunos no, porque el año se divide en 4 estaciones. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento lo relacionó con las 4 vigilias de la noche. Una vigilia va de 6 de la mañana, de las 6 de la puesta del sol a las 9 de la noche. La segunda vigilia va de las 9 a las 12, la tercera va de las 12 a las 3 y la cuarta de las 3 a las 6. Ahora, estas 4 vigilias están dentro del santuario. Ahora, ¿dónde ubicamos cada vigilia dentro del santuario? Si nosotros manejamos el tema de la vigilia dentro del santuario, por eso es un tema bastante, eh, eh, bastante profundo, y ubicamos las 4 vigilias, ¿en qué vigilia nos encontramos hoy? ¿En la primera? No. ¿En la segunda? ¿Recuerda? De las 3 a las 6. ¿Recuerda las vírgenes? Ese tema ha sido muy explicado
Las vírgenes las ubicamos ¿dónde? Jesús una noche apareció allí a la tercera vigilia y dice que andaba sobre el mar. Y el mar estaba turbulento. ¿Por qué? Porque la turbulencia comenzó ¿dónde? En 1844, cuando era necesario volver a profetizar de nuevo. Porque va a comenzar lo que se llama la noche de Jacob. La noche de Jacob la ubicamos ¿en qué vigilia? En la cuarta. Yo a veces digo, ya está aclarando el día. Ya van a ser las 5 de la mañana en la historia profética, dentro del Yom Kippur. Interesante. Pero sigamos este recorrido para ir detalle a detalle explicando todo esto. Dice que después, dentro de la primavera, ya les decía que el año tiene 4 estaciones. ¿Cuáles son esas 4 estaciones? Está la estación de primavera, está la estación de verano, está la estación de otoño y está la estación de invierno. Y luego nuevamente vuelve a iniciar con primavera, verano, otoño y invierno, y esos son los ciclos circunstanciales del año a través de la historia, que convierten lo literal en un campo cronológico histórico, para que hoy día nosotros podamos entender la profecía y aplicarlo al campo espiritual. Eso se llama ¿qué? Las 4 dimensiones. Se ven en cualquier profecía que esté en la Biblia. Por eso es tan importante entender esas 4 dimensiones. La cuarta fiesta o convocatoria es la que nosotros llamamos el Gran Pentecostés. ¿El Gran qué? El Gran Pentecostés. Que inició ¿cuándo? El 6 de Sivan. Aquí lo coloqué esto aquí así como en blanco, pero tiene un fondo rojo, ¿sí? Porque el 6 de Sivan es un día, Sivan es un mes que corresponde a junio aproximadamente, mayo-junio, que está dentro de la primavera. Y si está dentro de la primavera, ustedes notan aquí que vale la pena resaltar que dentro del calendario bíblico las fechas nunca cambian, pero dentro del calendario gregoriano las fechas son inestables. La Semana Santa, que históricamente se le llama así, esa fiesta comienza con Pesa y nunca cae el mismo mes de abril. A veces cae la primera semana de abril, la segunda semana, la tercera. Entonces, es unos calendarios que en el campo profético es inestable y que nosotros debemos ubicar en forma paralela, buscando las fechas del calendario bíblico para ver en qué fecha del mes cae estas fiestas en el calendario gregoriano. Ahora, ¿pero se necesita hablar hebreo y aprender hebreo para explicar la fiesta? No, pero sí por lo menos conocer lo básico de un calendario bíblico para poder relacionarlo en qué contexto se encuentra. No, hermano Luis, pero yo simplemente busco en internet y ahí me dice, bueno, pero hasta para buscarlo en internet hay que saberlo buscar. La cuarta fiesta es la que inicia precisamente con el 15 de Nisan o Aviv, con los panes y levadura, da comienzo al el primer día, para hacer el conteo de Pentecostés. Pentecostés en hebreo es Shavuot. Y decía en el tema anterior que Shavuot es el plural de Shavuot. Shavuot es semana. Por eso, si ustedes quieren decir, cuando terminen un sábado y quieren decir feliz semana, ¿cómo se diría en hebreo feliz semana? Se dice Shavuot Tov, porque Tov es bueno o felicitaciones. Y Shavuot es semana. O sea, estamos diciendo feliz semana o buena semana. Entonces, feliz semana, Shavuot Tov. Por eso la palabra Shavuot es semana. Y Shavuot o T es el que genera al singular un plural. Como decir nosotros, decir semana, y le agregamos una S, entonces es semanas. Semana, semanas.
En hebreo, Shavuot, el plural es Ot, que es como una S en español, entonces Shavuot, que se traduce como la fiesta de la semana, pero en la Biblia la encontramos como Pentecostés, porque es griego. Esto es el 6 de Sivan, y vemos que las fechas en el calendario sagrado bíblico que se estableció, el hermano leyó Éxodo 12:2, y encontramos que a partir de este mes, el primero de los meses. Entonces, esto está a partir del 15 de Abib o Nisan, que se iniciaba el primer día para el conteo de los 49 días, que son 7 semanas. Y el siguiente día, dice la escritura, lo leímos en Levíticos, será el día de Shavuot, o sea, del Gran Pentecostés, que es el 6 de Sivan. Luego llegamos a la quinta fiesta, que es las trompetas, o sea, Yom Teruah. La sexta sería Yom Kippur y la séptima sería Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. Esto es muy interesante. Bueno, Esther capítulo 3 verso 7. Vamos, que nos falta este texto por leerlo. Esther capítulo 3 verso 7, que nos habla acerca de este calendario. ¿Qué nos dice Esther? Y vemos que aquí, en los dos primeros versículos que leemos, nos habla acerca de un calendario. ¿Y qué nos dice Esther 3:7? Esther Dice, 3:7 dice, en el primer mes, que es Nisan, abril, ¿Sí? Repita, hermano. en el primer mes, que es Nisan, entre paréntesis está abril, ¿no? Y Sí, ahí está abril. sí. En el día 10º año del rey Asuero, fue echada la suerte llamada Pur ante Amán para elegir un día y un mes. Y salió el mes 10º, que es Adar, marzo. ¿Sigo? Interesante. No, el verso 7 nada Ujú. más. Entonces Ah, vemos que 7 meses del año, calendario judío, marzo, abril, ahí lo está diciendo. Entonces, el calendario hebreo, el calendario bíblico que debemos retomar para explicar el tema del santuario, ¿cuál es? ¿El calendario gregoriano? No. ¿El calendario civil de la creación? No. ¿Cuál es el calendario? Aquí ya Esther lo está usando. hebreo. El calendario sagrado. Bueno, todos son sagrados porque el calendario de la creación también. Yo a veces digo que hay una mala aplicación porque el calendario de la creación es sagrado. Y el calendario de la liberación del pueblo de Israel que se activó allí con la liberación del pueblo de Israel también es sagrado. Pero yo más bien uso el término el calendario de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, porque el calendario de la creación también es sagrado porque fue creado por Dios. Pero hay todo calendario. Ahora, ¿cuál es el calendario? ¿Para qué entonces sirve el calendario de la creación o calendario civil? Para las estaciones del año. Sirve para las cosechas. Hay un calendario que se llama calendario Cristo. Y aquí dice cuándo se debe sembrar los tubérculos, cuándo se debe sembrar los que no son tubérculos. Dependiendo las estaciones del año, las cosechas se dan. Si usted no siembra las cosechas en el calendario adecuado, que especifica, las cosechas no van a ser fértiles. Porque la luna con la tierra tiene un defecto de crecimiento, que cuando usted siembra frutos o la agricultura, que se genera la alimentación o los frutos fuera de la tierra, tiene que sembrarlos ¿en qué? En cuarto creciente. Porque el cuarto creciente es la atracción que ejerce la luna sobre las plantas. Y todo lo que se siembra en cuarto creciente crece hacia arriba y da fruto hacia arriba. Y en cuarto menguante, que es mengua la luna, ejerce una presión menor y la tierra atrae con mayor fuerza los frutos hacia la raíz. Y es la fecha que se siembran tubérculos. Los tubérculos es todo lo que se genera dentro de la tierra. Yuca, papa, racacha, avena, ya, bueno, todo lo que son raíces comestibles. Entonces, ¿para qué sirve el calendario?
Además tiene otras connotaciones de la creación que tienen que ver con el campo profético histórico de cumplimiento del pecado. Ya eso es otro tema. Entonces hay dos calendarios y entonces el primero fue abolido. No. El primer calendario, que es el calendario de la creación, que inicia con el mes de Tisri, tiene unas funciones naturales y proféticas. Y el segundo tiene unas condiciones de cumplimiento profético e espirituales que están dentro del calendario civil. Muy interesante. Pero seguimos resaltando aquí, porque ya el tiempo se nos va a agotar. Y vamos a terminar el tema de hoy explicando que el calendario de la liberación del pueblo de Israel es preciso, no cambia las fechas. Entonces, del 1 de Tisri al 10, dice que son las trompetas. ¿Son las qué? Las trompetas. Y el día 9 al anochecer, el día 10, inicia lo que es el día de la expiación. El mes de Tisri, antiguamente llamado Etanim. Etanim porque antes de la liberación del pueblo de Israel, solamente los meses del año eran una connotación de las 4 estaciones. Solamente existían 4 meses, pero 4 meses de 3 años, de 3 meses. Es decir, que había una connotación con la creación. Ahora hay una connotación con el cumplimiento profético de la liberación del pueblo de Israel, con la liberación del Israel espiritual. ¿Ya? El primer mes del año, calendario judío. El séptimo, calendario occidental. ¿Bien? Entonces, el día 10 de Tisri es expiación, día de juicio. Siempre es el día 10. El calendario gregoriano no cambia. Y del 15 al 22, tabernáculo. Entonces, ya para mañana, nosotros vamos a ver cómo ese cumplimiento profético se cumple detalle a detalle en el Nuevo Testamento. Coloca el texto del Antiguo Testamento y el cumplimiento profético en el Nuevo Testamento y cómo lo representa espiritualmente en la vida de cada ser humano. Y vamos a dar un ápice, de que ya explicamos las fiestas del Levítico, ya explicamos el gráfico del santuario, y ahora el cumplimiento profético en el Nuevo Testamento de cada detalle de las fiestas, cómo Jesús las conmemoró en su tiempo. Hermano Luis, pero la fiesta no estaba en el Antiguo Testamento, sí, en el Nuevo también. Pero ahora la fiesta en el Nuevo Testamento tiene un cumplimiento profético e espiritual. ¿Cómo aplicamos las fiestas en nuestra vida espiritual? Ese será el inicio del tema de mañana. Entonces, mira lo que dice aquí. Pascua pesa, ya. Aquí, esto está escrito en hebreo. Esta es la P, esta es la S, la letra 15, y esta es la J. Pesa. O sea, P, estos punticos son vocales hebreas. Entonces dice que ofrendas del 14 de Abib o Nisan. O sea, volvemos a repetir la historia de lo que ya hemos explicado en el tema anterior, de lo que hemos explicado hoy. Mañana lo repetimos nuevamente, pero ya en un cumplimiento profético en el Nuevo Testamento. Cómo se cumplieron las fiestas en la época de Jesús y cómo se aplica en la historia desde Jesús hasta su venida, tanto las fiestas como el santuario en sus 7 pisos. Entonces, miren, este día será de este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto que perpetuo lo ofreceréis. Ahora, ¿por qué nuestra Pascua, que es Cristo? Ya, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Ahora, ¿por qué no se mata el cordero? Porque Jesús es el cordero. Ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios, y ahí viene el cumplimiento profético. Y así vamos a entonces a ver que todo lo que está en el santuario tiene un cumplimiento profético. Por eso comienza con algo literal
convirtiendo en una historia, y esa historia la analizamos y le llevamos a un campo profético, y luego ese campo profético debe tener un cumplimiento. Hay partes que se han cumplido y otras que se están cumpliendo. Ahora, ¿en qué fiesta nos encontramos hoy? Me gustaría que me ayude para ir terminando ya el tema de hoy. ¿En qué fiesta nos encontramos hoy? Yom Kippur, Yom Kippur, claro. Ahora, ¿la fiesta de Yom Kippur está vigente en el campo profético? Claro, porque entonces no existiría Yom Kippur desde 1844. Lo que pasa es que hay que saber aplicar qué está vigente y qué no está vigente. Fíjate que vamos a ver un texto estos días donde la hermana Elena White dice que ojalá celebráramos las fiestas como un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. Lo vamos a ver en el Espíritu de Profecía. Es impresionante. Entonces, aquí vamos a dejar hoy y vamos a terminar hoy con una oración para si de pronto hay preguntas, entonces pues nosotros vamos a responder, porque es un tema muy delicado, muy profundo y de tener en cuenta cómo va el ciclo de la historia en el cumplimiento profético. Padre, te damos gracias por este día porque tú eres maravilloso. Pedimos tu bendición y sabiduría para entender estos temas tan interesantes. En tu Hijo amado Cristo Jesús.